Bueno, pues una vez que en el primer tutorial ya vimos los conceptos básicos necesarios para poder trabajar con una red Profibus, pues vamos a empezar viendo un ejemplo en este 7 de una red de este tipo. Vamos a hacer un sistema monomaestro con una CPU, en concreto una S7-314, al que le vamos a acoplar en la red como esclavos 3 módulos de tipo ET. Aquí podéis ver la configuración que vamos a realizar. Vamos a iniciar el SIMATIC y lo vamos a hacer desde cero. Y vamos a crear un nuevo proyecto que le vamos a llamar Profibus DP 1. Bueno, una vez que entramos al administrador de SIMATIC, pues lo primeramente que vamos a hacer es insertar el equipo 300. Y también, como vamos a hacer una red Profibus, pues un icono de red Profibus. La red MPI, si queremos, la podemos eliminar puesto que no la vamos a utilizar. Bueno, vamos a configurar en primer lugar nuestro equipo. Bien, una vez dentro de hwconfig, lo primero que tendremos que hacer es poner un bastidor para la CPU. Y aquí vamos a coger una fuente de alimentación, esta por ejemplo, aunque no es necesario, pero bueno, siempre conviene hacer la configuración completa. Y aquí vamos a coger ahora esta CPU, que es una CPU compacta. ¿Veis? Bueno, ya como este equipo dispone de puerto Profibus integrado, le vamos a decir que sí. Y veis que al hacer esto, se nos cuelga aquí del bastidor esta línea representativa de la red. Deciros que esta línea va a salir o no va a salir en función de cómo tengamos configurado el puerto Profibus de esta CPU. Por ejemplo, si nosotros picamos dentro del bastidor en la fila del puerto DP, vemos que en modo de operación él por defecto nos lo pone como maestro DP. Si le picamos como esclavo, la línea desaparece. Bueno, pero como nosotros lo vamos a utilizar como maestro, pues lo vamos a dejar. ¿Ok? Una vez hecho esto, tendremos que decirle qué esclavos queremos que tenga esta CPU. Veis que aquí en la ventana de elementos, pues si picamos sobre la pestaña de Profibus, vemos que aparecen un montón. Bueno, todos estos que aparecen aquí son esclavos posibles de una red. Nosotros concretamente para la configuración que pretendíamos, os recuerdo que era esta, vamos a utilizar un ET200L, lo vamos a buscar aquí. El ET200L está, o están mejor dicho, en esta carpeta. Veis que hay un montón. Vamos a coger, por ejemplo, este. ¿Veis? Al pincharlo, al arrastrar, lo colgamos ahí. Antes de que se acople a la red, pues tendremos que asignarle una dirección Profibus. Le vamos a poner, por ejemplo, la 3. Bueno, en el proyecto también se nos pide un ET200C. Pues vamos a buscarlo en la carpeta. Por ejemplo, pues este es un módulo de 4 entradas analógicas. Lo vamos a arrastrar y efectivamente ahí lo dejamos pinchado en la red. Y también se nos está pidiendo un módulo ET200B. Bueno, pues buscamos el módulo ET200B. Aquí están. Y vamos a coger, por ejemplo, pues este de aquí. En este caso le vamos a dejar la misma que nos ofrece.
y ya tendremos hecha nuestra configuración. Bueno, y una vez que ya tenemos los esclavos pinchados en la red, lo siguiente será comprobar las direcciones físicas de acceso a la entrada y salida de cada uno de los elementos. Por ejemplo, este dispositivo, que es un dispositivo de 16 entradas digitales y 16 salidas digitales, tiene unas direcciones asignadas, se las asigna por defecto el propio ST7, tal como veis aquí, en esta ventana, donde se nos muestran las direcciones base para la entrada y para las salidas. Por ejemplo, si esto yo lo quisiese modificar, pues lo puedo hacer picando, como he hecho aquí, sobre esta fila, ¿no? Bueno, este otro es un módulo de analógicas, de 4 entradas analógicas, que tiene otras posibilidades. Y es que, claro, es configurar, por ejemplo, yo aquí puedo configurar cómo quiero que se comporte esta primera entrada, ¿no? Aquí tendría un rango elegido de más o menos 1,25 voltios. O bien, que bueno, si necesito otro rango, pues elijo otro rango. Aquí voy a hacer lo mismo y estas dos las voy a dejar como entradas de corriente, con lazo de corriente 420. Por lo demás, aquí no conviene tocar demasiado, ¿vale? No obstante, hay más opciones, pero nosotros las vamos a dejar tal cual. Las direcciones base, en este caso de las entradas, las tenemos aquí, la 256, que es la que nos asigna por defecto a este 7, pero igualmente también lo podemos cambiar. Bueno, y respecto a este otro, hemos visto que es un módulo de 16 salidas digitales. Pues exactamente igual. Este 7 le ha asignado por defecto las direcciones base 2 y 3. Que aquí también podemos cambiar si queremos. Bueno, la ventaja de esta configuración, que por eso entre otras cosas es la más utilizada, es que las direcciones físicas asignadas a estos elementos le corresponden como propias a la CPU. Es decir, no hay que utilizar ni funciones ni nada parecido para poder leer o escribir en la entrada y salida de estos elementos. Bueno, y una vez hecho esto, compilaríamos, guardamos y compilamos, cargaríamos en la CPU todo el sistema. Eso sí, es necesario que toda la red esté cableada. Y otra cosa que podemos hacer es irnos a NetPro, igual que hacíamos en la red de MPI, donde aquí vemos ya la configuración que hemos realizado, con las direcciones asignadas a cada uno de los equipos. Y bueno, pues, por ejemplo, una vez que piquemos aquí sobre la red, poder ver las propiedades de la red, ¿no? En este caso, como veis, se nos ha configurado la red para una velocidad de 1,5 megabits por segundo, con el perfil estándar de P, que es el que vamos a utilizar. Bueno, esta velocidad es una velocidad razonable. Ya sabéis que la velocidad a determinar aquí va a depender del número de participantes en la red y también de la longitud del cableado que utilicemos. Nosotros aquí no vamos a cambiar nada, lo vamos a dejar tal cual. Y una vez que tenemos esto, seleccionamos arrastrando el cursor los 4 dispositivos que conforman la red y procedemos también a la carga. Y una vez hecho esto, y tras compilar y guardar, comprobamos que no hay errores. Y una vez hecho esto, pues ya nos iríamos a nuestro programa de usuario. Aquí ya pues tendremos que determinar qué programación vamos a realizar al sistema. Bueno, y una vez que ya tenemos hecha nuestra configuración, vamos a proponer un ejercicio. Pero antes hay un detalle importante que tendremos que tener en cuenta. Y es que en la pestaña Ver, si accedemos a direcciones, podemos tener un resumen de todas las direcciones que están utilizando o van a utilizar
los equipos que hemos insertado en la red. Este detalle es importante y conviene tenerlo presente. Yo ya he preparado esta tabla en el modo de resumen, donde vamos a ver con más detalle cada una de las direcciones que corresponden a los equipos de la red. En concreto, el maestro, como veis, que es un equipo que dispone de 24 entradas digitales y 16 salidas digitales, pues tiene como direccionamiento, o así lo hemos configurado, pues este que estamos viendo. Como también dispone de 5 entradas analógicas, hemos dispuesto que sean estas las direcciones base de cada una de las entradas. Es decir, la primera entrada analógica sería la PW752. Lo mismo ocurre con las salidas. Aquí, como solamente tiene 2 salidas analógicas, pues la primera habrá que referenciarla como PAW752 y de ahí hasta la PAW755. En cuanto al esclavo de tipo L, vemos que era un dispositivo que disponía de 16 entradas digitales, 16 salidas digitales. Y bueno, pues hemos previsto que este sea el direccionamiento que vamos a utilizar para su lectura y escritura. Para el esclavo ET200C, que os recuerdo que era un equipo con 4 entradas analógicas, pues este va a ser el direccionamiento que vamos a utilizar. Y finalmente para el esclavo ET200B, que es un esclavo de 16 salidas digitales, el direccionamiento a utilizar será este de aquí. Bueno, pues el ejercicio que yo voy a proponer para nuestra configuración es el siguiente. Vamos a coger el byte EB124 de nuestro maestro y lo vamos a reflejar o lo vamos a mover al byte de salidas AB2 del esclavo ET200B. Al mismo tiempo, el byte EB0 del esclavo ET200L lo vamos a trasladar al byte de salidas AB124 del maestro. Y finalmente, con el tercer esclavo, vamos a trasladar su primera entrada analógica, la PEW256, y la vamos a llevar a PAW752, que corresponde a la primera salida analógica del maestro. Dicho esto, nos vamos a ir al programa del maestro y ya tenemos aquí preparados los segmentos necesarios para hacer la transferencia de datos. Como vemos, en el primer segmento vamos a mover el primer byte de entradas del maestro, el EB124, y lo vamos a llevar al primer byte de salidas del esclavo ET200B. En el segundo segmento vamos a coger el EB0 del esclavo ET200L y lo vamos a llevar al primer byte de salida del maestro. Y para el tercer esclavo vamos a coger su primera entrada analógica, la PW256, y la vamos a trasladar a la PAW752. Bueno, pues este sería básicamente el programa que hay que realizar. Deciros también que solamente vamos a programar el OV1 del maestro, puesto que los dispositivos esclavos son dispositivos que no admiten programación. Otra cosa es la configuración. Configuración sí que permiten, pero programación no. No son dispositivos, digamos, inteligentes, ¿no? Bueno, pues hecho esto, guardaríamos la programación y ya solamente nos quedaría comprobar si esto funciona o no. Para esto hay dos métodos. Uno es hacerlo físicamente con los equipos, para lo cual tendríamos que cargar todo el proyecto en la CPU. Eso sí, una vez que esté toda la red cableada, pero nosotros lo vamos a hacer utilizando el simulador. Para esto, previamente es necesario hacer un ajuste en la interfaz de conexión para seleccionar concretamente el PLC Sync Profibus. Vamos a aceptar y una vez que ya lo tenemos,
abrimos el PLC SIM. Yo ya lo tengo preparado, como veis, con su entrada y salidas correspondientes. De tal manera que vamos a cargar todo el proyecto, en este caso va a ser en el PLC SIM. Y una vez que tengamos esto, pues lo pasamos a modo room y comprobamos. Vemos cómo efectivamente cuando activamos cualquiera de las entradas del maestro, en la GB 124, el Valle 124, pues se nos activan las salidas del byte AB2 del esclavo. Lo mismo podemos hacer con este otro byte, donde se nos refleja en el primer byte de salidas del maestro, y por otro lado, cuando haríamos la primera entrada analógica del esclavo, vemos que efectivamente también varía la salida analógica del maestro. Bueno, y esto ya es todo, ¿no? Ya hemos comprobado que funciona nuestro sistema y con esto hemos finalizado este tutorial.